los que nos siguen por las redes sociales, Dios los bendiga. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Queremos bendecir y edificar sus vidas, como todos los que hoy tomaron el tiempo de congregarse y poder juntos adorarle al Señor, ¿verdad? Voy a concluir la enseñanza que iniciamos la semana pasada, y es una enseñanza que debe traer convicción a nuestra vida de quienes somos como hijos de Dios. No nada más se trata de ver el cristianismo como algo superfluo, sino es importante ir conociendo acerca de las revelaciones del Señor, porque eso trae convicción a nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Ahora, lo vimos la semana pasada, muerte no significa aniquilación o dejar de existir, porque el problema es que mucha gente cree que eso significa, pero muerte, lo explicamos, significa separación. Dile al que tienes al lado, muerte significa separación. Y yo quiero entrar rápidamente por el tiempo, algunos ejemplos y testimonios bíblicos acerca de lo que sucedió con Jesús durante esas 72 horas. Así que vamos a ver algunos testimonios de las Escrituras. ¿Listos? Bueno, número uno, el primer testimonio, el testimonio mismo del Señor Jesús, hablando de lo que va a pasar, de lo que Él va a vivir, de su experiencia. Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40 dice: Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cita a Jonás, Jesús, para traer una revelación que por supuesto los fariseos no entendieron. En el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos tiempos? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, hablando de la persona de Jesús. 3 días y 3 noches. Y aquí hay un problema, porque no sé cuántas iglesias el viernes celebran la crucifixión de Jesús. Qué error, y lo entiendo a veces hasta por ignorancia, porque si sumamos la hora que murió Jesús, la hora novena, 3 de la tarde, al día domingo, no suman 72 horas. Entonces la pregunta es: ¿qué día realmente Jesús fue crucificado? Número 2, el testimonio del apóstol Pablo, hablando de Cristo, cita una profecía del Salmo 18. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: por lo cual dice, subió a lo alto, hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Pregunta: ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Tiene que ser el centro, porque si te pasas un poquito un poquito más, ya no es el centro. Tuvo que ser el núcleo de la tierra. Lo que los científicos y geólogos dicen que hay fuego, lo que aprendemos de la escritura o de la Biblia, hay un infierno. Que dice la gente: no, el infierno está aquí. Si usted le cuento todo lo que he vivido. No, esas son las consecuencias de tu vida que llevas. No, hay un infierno. Si lo crees o no lo crees, ese es tu problema. No porque no lo creas va a dejar de existir. Y los geólogos, los científicos
qué tiempo han dado evidencia de que en el núcleo, en el corazón de la tierra hay fuego. Es necesario porque es parte de lo que provoca esta atracción, la gravedad, etcétera. El tercer testimonio es el mismo Jonás, y es que Jonás tuvo que estuvo en este corazón de este gran pez 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 1 versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, una vez más. ¿Y cuánto? Ahora, los testimonios que estoy leyendo nos están citando 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son? 72. Jonás capítulo 2 versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 6 para ahorrar un poco de tiempo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás realmente murió, porque Jonás es el cuadro perfecto de Jesús, una profecía que se tenía que cumplir más adelante. Cuarto testimonio, el rey David. David menciona dos lugares, 2 esferas. Salmo 16, 10 al 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. 2 esferas. La primera es el Seol, el infierno, y la segunda es la presencia de Dios. Está citando el Salmo 2 lugares, dos esferas: el Seol y la presencia de Dios. Ahora, el tiempo es importante. 3 días y 3 noches. Necesitamos entender bien esta base o tenerla clara para poder comprender dónde fue Jesús y qué fue lo que hizo en ese tiempo o en esos 3 días o 72 horas. Eso es importante porque trae convicción a nuestra vida como hijos de Dios. Regularmente nos quedamos con la idea de que Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados. Es cierto, pero hay algo más que que el Señor nos revela y nos trae convicción a nuestra vida. Entonces el tiempo es importante, 3 días y 3 noches. Si no, la Biblia no enfatizaría tanto en enseñarnos que fueron 3 días y 3 noches o 72 horas. Necesitamos entender esto y tenerlo como una base para poder comprender a dónde fue y qué hizo Jesús. Las escrituras dicen el corazón de la tierra, como leímos. Pablo lo llama, y también David, las partes más bajas de la tierra. Jonás le dice Seol, palabra hebrea que significa infierno. Y Pedro cita también esta profecía y le llama Hades, que ya no es hebrea, es una palabra griega que significa también infierno, etcétera. Ahora, ¿cómo es el corazón de la tierra? ¿Alguien ha ido al corazón de la tierra? ¿Vivo o no? ¿Qué hay ahí? ¿Usted sabe qué hay ahí en el corazón de la tierra? Lucas, escribiendo, enseña lo que Jesús nos revela, nos deja, nos dice que hay 3 departamentos en el corazón de la tierra, y está muy claro como Él nos lo deja en Lucas capítulo 16 versículo 19. Es una historia que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué es Hades? Lo acabo de decir, infierno. ¿Palabra qué? Griega. Y alzó sus ojos, por fin. ¿Estaba vivo o estaba muerto? ¿Por qué dice que alzó sus ojos si un poco más atrás dice que había muerto? Alzó sus ojos. ¿Usted ha visto cómo un muerto alza sus ojos? Yo no. Y si lo veo, creo que me muero del susto. Estando muerto, alzó sus ojos, abrió sus ojos. Pero estaba, dice ahí, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A quién vio? A Abraham. Si Abraham ya había muerto cientos de años. Y a Lázaro. ¿Qué Lázaro? El mendigo que había muerto también en su seno. No en su seno de Abraham, ¿verdad? Porque es hombre, no. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, que alzó sus ojos, dijo: Padre Abraham, porque también era hebreo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. Y si hay llama es porque hay ¿qué? Fuego. Estaba haciendo ¿qué? Atormentado. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Bueno, dice allá, pero dos lugares: un lugar de consuelo y un lugar de ¿qué? De tormento. Tercer lugar, además de esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Tres lugares: el lugar de consuelo, una cima y ¿qué? El lugar de tormento. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y esta historia se repite todos los días. ¿Por qué? Porque hay gente que muere sin Cristo. Y nos ilustra que la gente dice: ¿cómo es posible que estoy en este lugar? Quisiera que mis padres y mis hermanos no estuvieran en este lugar. ¿Será que alguien pueda ir de entre los muertos a predicarles y decirles que lo que se dice es verdad? Que sí existe el infierno, que Jesús vino a morir por nosotros, etcétera. ¿Y qué dijo el Señor? Ninguno puede ascender. A los profetas, o sea, la palabra de Dios tienen que la oigan, porque si no creen en la palabra de Dios, aunque alguien se levante de entre los muertos, no va a creer. Por eso yo insisto que esta historia se repite todos los días. Deberíamos estar preocupados por compartir el evangelio a nuestros familiares. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? A ver, dígame. Le cuesta, ¿verdad? Diga conmigo: al infierno. Yo sé que no quieren. Pues entonces predíquele. Tengo que aclarar que este es un relato, o sea, es una historia verídica, no es una parábola. Es real. O sea, sucedió. Porque los que estudian la Biblia saben que en las parábolas jamás hay nombres propios, y por lo menos aquí encontramos 2 nombres propios. Entonces es una historia real que Jesús nos comparte y nos revela para enseñarnos que hay 3 lugares en el corazón de la tierra: el lugar de consuelo, la cima, ¿y cuál es el tercero? El lugar de tormento. Tenemos 3 lugares en el núcleo de este planeta llamado tierra.
Es un hueco en el corazón de la tierra que está dividido, por lo menos en el tiempo de Jesús, yo creo que todavía, en 3 lugares. Número 1, el lugar de tormento llamado Seol, Hades, infierno. Número 2, insisto, el seno de Abraham, lugar de consuelo, conocido también como paraíso. Y número 3, en medio de estos 2 lugares, un gran abismo con una profundidad inmensa ahí en el corazón de la tierra. ¿Por qué entonces, pregúntese, estuvo 3 días en el corazón de la tierra Jesús? ¿Qué fue a hacer? ¿Cuál es la enseñanza que Él nos está dando? Y aquí viene lo interesante, que el Señor Jesús tuvo que cumplir una labor tremenda, una misión, una cosa increíble, que es histórico, que es real y que nosotros tenemos que conocer para tener la convicción de quiénes somos como hijos de Dios. ¿Listos? Ahora, solamente esto lo podemos ver a través de los ojos de Dios, nada más. Y lo podemos comprender a través del Espíritu Santo, a través de su mente. ¿Cuál es su mente? La palabra de Dios. Primer día, primer lugar, primer ministerio. ¿A dónde fue Jesús? Yo no sé si esto lo han enseñado en otros lugares o usted lo sabía. Jesús bajó al lugar de tormento, que arde con fuego y azufre. Lo que se le llama la muerte segunda, separado de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ahí en la cruz sucedió que todos los pecados de la humanidad Él los cargó, incluyendo el tuyo y el mío, todos. Y Él no nada más tuvo que ser crucificado y padecer todo lo que vimos la semana pasada, sino que tenía que descender al infierno para dejar la inmundicia, el pecado, el cochambre de todos nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos justificados. Por eso en Él es otorgada la gracia, el perdón de Dios, porque Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos justificó. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él no tendría por qué haber sido crucificado, ni siquiera descender al infierno, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Yo a veces digo, por eso para mí es suficiente el hecho de saber que Él me dio la vida eterna por medio de su sacrificio. Hay gente que dice, si no me sana no vengo a la iglesia. Pues no vengas. ¿De qué sirve estar sano si no eres salvo? No, hay algo más que esta vida terrenal. Hay una vida eterna. Y eso es lo que el Señor constantemente nos está revelando de generación en generación a todos los seres humanos. El primer día fue al infierno, por si no lo sabía, porque nosotros tendríamos que haber ido ahí. ¿Usted cree que nada más tendría que haber sido crucificado? No, tendría que bajar al infierno. Por eso el que no tiene a Jesús en su corazón y no es sellado por medio del Espíritu Santo, su destino final es el infierno, y eso es estar apartado de Dios. Pasará la eternidad ahí en el lloro y el crujir de dientes. Es real. La gente no lo quiere creer. Bueno, eso es su problema, pero es verdad. Segundo día, segundo lugar, segundo ministerio, conocido como la cima o abismo. Las escrituras nos enseñan que hay un abismo en el centro de la tierra. Es un lugar que la escritura describe que lo tiene Dios como una prisión con mazmorras, donde ahí tiene a prisioneros cierto tipo de
seres espirituales, de demonios. Ahí están en esas como mazmorras, confinados hasta el día del juicio. Jesús fue a predicar juicio y victoria sobre estos demonios. Judas capítulo 1 versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones que eternas, para el juicio del gran día, algún día. Pero Jesús fue a predicarles sí juicio y victoria, porque una de las cosas que Jesús fue a decirles es que yo vengo a decirles que salí victorioso y que todos los que a mí vienen no vivirán este terror. Pues es lo que él está diciendo. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un cierto grupo de seres espirituales, demonios, que el Señor está guardando para el día del juicio. No los demonios que existen y que están por todos lados. No. Esto es otro tipo de seres que están reservados. Y algún día, según la profecía, un ángel descenderá del cielo y abrirá las compuertas, y de los volcanes, pienso yo, harán erupción y saldrán estos demonios que atormentarán a los seres humanos, y la tercera parte de los hombres morirán, según la profecía, algún día. Pero ahí están reservados. A esos Jesús les fue a predicar victoria, ¿verdad? Porque gracias a Dios es posible, muy posible, que muchos de los que estemos aquí, si es que eso viene antes, no viviremos. Gracias al Señor. Gracias a Jesús. Número 3, tercer día, tercer lugar, tercer ministerio. Aclaro que el seno de Abraham y paraíso es lo mismo. Se encontraba, yo creo que se encuentra, es mi resolución, pero ahí se encontraban todos los justos llamados antes del Antiguo Testamento. Ahí estaban. ¿Quiénes son los justos del Antiguo Testamento? Noé, Abraham, Isaac, David, Jacob, Esther, Eliseo, Samuel, Daniel y más. Estaban ahí esperando la consumación de la redención, no solamente de la humanidad que existía o que iba a existir físicamente, sino también del mundo espiritual de todos aquellos que habían muerto. Estaban esperando que se cumpliera esa profecía. Estaban ahí esperando la consumación de la redención de toda la humanidad. Ahí estaban esperando que el Señor Jesucristo dijera: consumado es. ¿Por qué se le llaman cautivos? Porque eso dice la Biblia y no me da tiempo de explicar. Porque no podían entrar hasta la presencia de Dios. No podrían resistir el resplandor de su gloria. No era esa la idea. Hasta que Jesús los justificó, se hizo la brecha. Y Jesús lleva a todos hasta el tercer cielo, según Pablo, citando esto, para llenarlo todo. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra clave es que nadie viene al Padre sino por mí. Aún los justos del Antiguo Testamento antes de Jesús no podían llegar al Padre. Tenía que ser por medio de ¿quién? De Jesús. Porque aunque eran justos, no eran salvos. Necesitaban la justificación del Hijo de Dios. En este caso, ¿quién es? Jesús. Ahí estaban esperando que viniera y se cumpliera esta profecía, hasta que se cumplió. Tercer día, entonces el Señor
y a todos los justos que estaban en este lugar conocido como seno de Abraham, paraíso, etcétera, los lleva, ¿verdad? Abre la brecha y los lleva hasta la misma gloria de Dios, ya siendo justificados por medio de Jesús. Wow. Así que hace 2000 años sucedió un fenómeno a nivel, no sé cómo decirlo, cósmico, espacial, increíble. Miles de millones de seres humanos estaban en el seno de Abraham o en el paraíso, esperando el Señor los llevara hasta el tercer cielo. Era necesario que el Señor Jesús descendiera al infierno, porque el Señor nos enseña en su palabra que hemos de tener un cuerpo nuevo. Y Jesús, por eso cuando Él resucita y va Juan y Pedro corriendo a la tumba porque ya no está, Él aparece. Dice Hechos que aparece aquí y de pronto aquí y de pronto allá y de pronto así. Nos revela el Señor lo que un cuerpo glorificado puede hacer. Según la Escritura, un cuerpo glorificado puede viajar a la velocidad de la luz. Jesús también atravesó puertas, paredes. Ese es el cuerpo glorificado. Y nos dio una pequeña probadita en la transfiguración con Elías, Moisés y él. Ese es el cuerpo de Adán, que se corrompió y se contaminó por el virus del pecado. Por eso la muerte es ilegal en nosotros, la enfermedad es ilegal en nosotros, pero el cuerpo quedó contaminado por el pecado. Por eso su cuerpo tiene que morir para darnos un cuerpo que nuevo. Estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Usted no puede vivir más de 120 años. Nadie. Y en Génesis 6 el Señor deja esto claro. Ningún ser humano va a vivir más de 120 años. La maldad de los hombres creció, se extendió, se multiplicó. Y vino ese juicio, esa gran catástrofe llamada como el diluvio. Y el Señor entonces, todos esos justos esperaban en el seno de Abraham, que está en el corazón de la tierra, la profecía cumplida desde Adán, de que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, no nada más para los vivos o los que iban a nacer en el futuro, sino también de los que habían nacido y ya habían muerto. Y Jesús en la cruz dice: consumado es. Se abre la brecha y se lleva a todos los justos, dice el apóstol Pablo, hasta el tercer cielo. Un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Si usted lo cree bien, si no, la Biblia así lo enseña. No podemos creer algunas cosas de la Biblia y otras no. En el estudio de las Escrituras hace muchos años, cuando estuve en el instituto, había una regla que a mí me enseñaron y me quedó clara y me abrió un panorama y me dio la capacidad de entender y comprender la Escritura. Y decía: la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Porque cuando leemos algo no lo creemos y entonces es que creo que está tratando de decir esto, creo que significa esto, y le empezamos a dar nuestras interpretaciones, ¿no? Porque la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Dios es claro, es sencillo y es directo en su enseñanza. Entonces vamos a tener un cuerpo glorificado. Jesús resucita el tercer día con ese cuerpo y se manifiesta. ¿Cómo estaba Jesús antes de la cruz? Sucio por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Ahí estaba sucio. Y Él fue
3 cosas: a pagar la deuda. No se lo olvide, tu deuda, mi deuda. A eso fue al infierno. 2, a liberarnos de un juicio. Predicando a los espíritus que no guardaron su dignidad, estos demonios. Y número 3, Él fue a abrir la brecha para llevarnos hasta la presencia de Dios. La muerte de Jesús va más allá del Calvario y de la crucifixión, que no es cosa menor, no, pero va más allá de eso. Cuando yo aprendí esto, no cabe duda, dije: tú eres mi Señor, no nada más mi Salvador, mi Señor. Porque dimensioné su obra redentora sobre cada uno de nosotros. Y saben, a pesar de lo que haga, de mis desaciertos y de mis pecados, dimensioné la salvación que Él me dio. Por eso cuando peco me siento mal, porque me hace recordar que Él pasó todo eso por amor a mí. O sea, usted no puede decir cuando peca: ya no voy porque no soy un hipócrita. No le haga el cuento. Esa es una trampa nada más suya. Mientras más peque, más cerca debería estar del Señor, porque le revela su condición perversa, inmunda, sucia, cochina, imperfecta que tenemos como seres humanos. Él tuvo que ir ahí. Y dije: Señor. Y luego las promesas que Él nos ha dado. Porque a veces creemos las cosas que nos favorece la Biblia, ¿no? Pero las cosas que no entendemos o que no nos convienen, las hacemos a un lado de la Escritura. No. O se cree todo o no se cree nada, ¿verdad? Así que yo les animo a que creamos todo lo que dice la Biblia. Él es nuestro Redentor. Y no nos vamos a recordar nada más la Semana Santa, el 24 de diciembre, todos los días. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿No dijo eso Pablo? Mire, cuando usted entiende esto, usted no le tiene miedo a la muerte. De verdad. Por eso Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No tienes efecto sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que deseamos nosotros, o debiéramos de desear, es morir. ¿Cómo es eso? Sí, porque necesitamos ir a la presencia de Dios y ser revestidos con un cuerpo glorificado. Pero el que no tiene este conocimiento, cuando se acerca la muerte, uy, hasta de luto está en todo el mundo llorando. Un dramón, ¿verdad? Así. Hasta fiesta deberíamos de hacer cuando alguien se muere. Bendecido el que se murió en el Señor. Entró en un lugar de descanso, de reposo, donde las promesas de Dios se van a cumplir en Él. Pero nos hemos ido con la finta, entonces en Él hay descanso. Entonces no tenemos miedo a la muerte, no. Claro que no. Bienvenida. Han pasado 2000 años y Él sigue vigente. Él es tan real. Es más real de lo que nosotros podamos creer o imaginar. Es Jesús. Usted necesita compartir de Jesús.